la palabra del Señor con reverencia en Juan capítulo 5, versículo 4. El título de la enseñanza para este día es "Mueve el agua en tu vida". Y dice la palabra del Señor: porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Gloria al Señor. Amén. Pónganse cómodos, por favor. Quiero ilustrarles acerca de esta enseñanza, porque aquí la palabra de Dios nos habla de que un ángel descendía de tiempo en tiempo y movía las aguas de un estanque. El movimiento de las alas del ángel producía olas que movían el agua del estanque. Y el primero que metiera la mano ahí, el pie, lo que fuera, recibía automáticamente la sanidad de parte de Dios. Y yo sé que todos necesitamos ser sanos, tanto física como espiritualmente. Pero hoy quiero enseñarles uno de los grandes misterios. Y hoy quiero que usted sea bendecido para que bendiga la vida de otras personas. El agua, cuando la palabra de Dios nos habla de agua, nos está hablando de palabra. Cuando la palabra de Dios viene a nuestra vida, se cumple lo que Jesús dijo: de vuestro interior fluirán ríos de agua viva. ¿Cuántos quieren esos ríos? Gloria al Señor. Por eso es tan importante que conozcamos el lugar donde estamos. Dios nos ha regalado este ministerio, y por eso el nombre, Río de Vida. Quiero que miremos un momentico el logotipo del ministerio, para que aprendamos el porqué. Ahí está. Ustedes ven que está una paloma que simboliza el Espíritu Santo, y debajo de ello vemos el agua. Pero lo primero que usted encuentra es la palabra. El río, el agua, es la palabra de Dios. Este ángel de vez en cuando descendía, y aquí dice la palabra del Señor que Jesús estaba pasando por ese lugar. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y cuando llegó a Jerusalén, llegó a un lugar llamado Betesda. Y en ese lugar había un estanque. Pero ese estanque estaba lleno, yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos que esperaban el movimiento del agua, que la palabra fuera activada en sus vidas. Allí había un hombre que llevaba 38 años de estar enfermo, y cuando Jesús lo ve, supo que llevaba mucho tiempo ahí. Jesús le preguntó a este hombre: ¿quieres ser sano? Y este hombre le dijo: Señor, no tengo quien me meta al estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Muchas veces, iglesia, estamos esperando que otros muevan el agua. Muchas veces estamos esperando que el ángel mueva el agua, cuando los que debemos mover el agua somos nosotros. Porque el agua es la palabra de Dios. Y cuando tú lees la palabra de Dios, vas a encontrar promesas. Y cada vez que tú lees una promesa, el agua se mueve a tu favor y tú activas tu fe. Este hombre le echaba la culpa de estar enfermo
¿para qué había que lo llevara? Hay momentos en que nosotros le echamos las culpas de lo que nos pasa a otras personas. Y no hemos entendido que lo que nos pasa es por desobedientes. Es por no poner por obra la palabra de Dios. Cuando Juan, el apóstol Juan, recibe la revelación a las iglesias, noten ustedes que Jesús le habla y le dice: dile al ángel de la iglesia. ¿Ustedes saben quién es el ángel de las iglesias? ¿Quién? No. Habla al ángel de las iglesias y dile. Estaba hablando a los pastores. Yo sé que ustedes van a decir: uy, no, el pastor no parece un ángel. No, yo tampoco me creo un ángel. Pero la Biblia habla de que Jesús le dio la orden a cada pastor, a cada ángel de cada iglesia, y le hizo una recomendación y les exhortó y les dio promesas. Porque nosotros los pastores somos los mensajeros, los que traemos palabra de vida para el pueblo de Dios. Y por eso cada vez que viene una palabra de bendición, el pueblo es bendecido. Y por eso es que cada vez que Dios nos usa, hay victoria, hay bendición para el pueblo de Dios. Pero no somos nosotros, es Dios. Ahí en ese pasaje de Apocalipsis, Jesús le dice a Juan que hable a esos ángeles. Pero la Biblia nos enseña que nosotros estamos por encima de los ángeles. Y Dios lo que quiere es que nosotros entendamos que no podemos depender de otros, que no podemos depender de lo que el pastor haga, que no podemos depender de lo que el hermano haga por ti, sino que dependemos del poder absoluto del Rey de Reyes y Señor de Señores. De Él dependemos. Yo sé que hay momentos, y esto que voy a decir no es para que lo dejen de hacer, sino para que aprendamos. Todos en determinado momento me han dicho: pastor, ore por tal cosa, pastor, ayúdeme a ayunar por tal cosa. Y lo hacemos, pues ese es nuestro deber. Pero ¿cuántas veces lo has hecho solo? ¿Cuántas veces te has metido en una guerra solo, sin la ayuda de nadie más, sino únicamente con la dependencia de Dios? Yo sé que muchos lo han hecho, pero también sé que hay muchos que me dicen y me llaman o me escriben: pastor, ore por mí, ore por mi familia, y ni siquiera ellos mismos oran por sí mismos. Porque tienen un concepto errado que Satanás les ha puesto. Creen que por llamarme a mí, Dios me va a escuchar a mí y ya se les va a solucionar el problema. Creen que si yo oro ya todo estará bien, y no es así. Porque yo puedo orar por muchas personas y pedirle a Dios y no va a pasar absolutamente nada. Porque no depende de mí, sino de Dios. Y si Dios está permitiendo eso para enseñarte algo, y si Dios te está probando con lo que estás pasando, no me corresponde a mí reconocer el pecado. No me corresponde a mí decir: oiga, ¿será que estoy fallando? No, eso te corresponde a ti. Por eso es tan importante que dispongas tu corazón para que las aguas de tu vida se muevan. Este hombre llevaba mucho tiempo enfermo, es verdad. ¿Cuántos años llevamos enfermos? ¿Cuántos años llevamos en problemas? ¿Cuántos años llevamos en dificultades? Problemas económicos. Es que eso es culpa de la situación del país. Eso es culpa de esos políticos ladrones y corruptos. Le echamos la culpa a todos.
Cuando los únicos culpables somos nosotros, porque nosotros no dependemos de los hombres, nosotros dependemos de la misericordia de Dios. Si estamos enfermos, ¿para qué voy a la EPS? ¿A que me den acetaminofén? Más me demoro ir y volver cuando ya me están despachando de allá. Y va uno al médico y nada le hace. No hacemos sino quejarnos. Nuestra salud no depende de los médicos. Nuestra salud depende de nuestro Salvador, que se llama Jesucristo. Siempre buscamos las excusas. Siempre el hombre buscará la manera de echarle la culpa a alguien. Todos ustedes conocen la palabra de Dios, en su gran mayoría. Todos ustedes saben y han recibido promesas de parte de Dios. Pero esa promesa, esa es agua. Y el agua está aquí. Vamos a suponer que la promesa tuya está en un vaso de agua. Pones el vaso de agua y lo dejas quieto. ¿Cómo está el agua? Para que el agua se mueva, toca mover el vaso o soplar sobre el vaso. Y si sabemos que el agua es la palabra de Dios, ¿qué necesitaremos para que el agua se mueva a nuestro favor? Tener fe y declarar la palabra. Cada vez que tú declaras palabra de vida sobre ti, se mueve el agua. Yo me declaro libre, vas a ser libre. Yo me declaro sano, vas a ser sano. Yo me declaro en victoria, vas a ser bendecido. Yo declaro que yo y mi casa serviremos al Señor y lo verás con tus ojos, porque el que ve tu fe no es el hombre. El que escucha cada vez que tú dices, Dios mío, yo confío en ti, no es el hombre. El que escucha cada vez que tú le dices, Señor, tú eres mi pronto auxilio en los momentos de dificultad, no soy yo. El que te está escuchando en lo secreto es el Rey de Reyes, y Él te recompensará en público. Él quiere la exaltación. ¿Alguien quiere ser exaltado? Aleluya. Tenemos problemas en el hogar. Y como siempre yo digo, hogar que no tenga problemas no es hogar. Entonces está la pareja de esposos o de novios, y el uno le mira el problema al otro. Una vez vino una pareja de otra iglesia a buscarme, quería consejería. Y el hombre llegó y me dice, pastor, necesitamos una consejería matrimonial, pero sepa que a esta iglesia no queremos venir, porque pertenecemos a otra iglesia. Le dije, listo, no hay problema, que te puedo ayudar. Sigan, siéntese, sentada. Y le dije, bueno, a mí me gusta escuchar las dos versiones, así que, ¿por quién empiezo? Entonces la esposa dijo, pues que hable. Le dije, bueno, hermano, escucho. Y empezó ese hombre. Es que mi esposa es malgeniana. Ya no la soporto más. Por todo es un problema. Lo dejé que hablar, y cuando me dio un chancecito le pregunté y le dije, hermano, delante de Dios, ¿usted también es malgeniano? Pues sí, pastor, es que por eso es que tenemos tantos problemas. ¿Y qué más? Le ha visto a su esposa y siguió. No, es que ella eso, ella lo otro. Luego le dije, ya terminó de hablar. Le dije, dígame todo, hermano, para poderlo ayudar. Y habló, y entonces me dice, ya acabé. Ya no tengo nada más que decir. Listo, mi hermano. Siente que se desahogó totalmente. Sí. Le dije, bueno, hermana, yo sé que no fue fácil escuchar todo lo que su esposo dijo, pero ahora quiero que usted también se desahogue. Y empieza esa mujer.
Si el hombre se había desahogado de esta mujer, se desahogó, sacó los trapitos, lo sacó todo. Mejor dicho, sacó hasta el trasteo de la casa. Porque se sentía lastimada, se sentía herida. Los dos eran igual de malgeniados y habían caído en una trampa del diablo, que era provocarse el uno al otro. Al ser esposo se conocía, entonces ella sabía que le molestaba a él. En cambio él también sabía que le molestaba a ella. Y si ella le decía algo, automáticamente él hacía algo que sobrepasara lo que la esposa. Y era una guerra interna en ese hogar, porque era una guerra de poder, de mostrarse cuál de los dos era más fuerte. Y yo los escuché y les dije: si ustedes vinieron ante mí y vinieron a buscar consejería, es porque muy seguramente les da pena con sus pastores, allá donde ustedes asisten, que se enteren cómo viven ustedes. Y como ustedes vinieron a mí, entonces ahora me dan la potestad de yo meterme a su ranchito. Y los cogí y les empecé a hablar con la palabra del Señor. Y le dije al hermano, le dije: hermano, usted mismo mientras hablaba se dio las respuestas. Él me decía: es que si ella cambiara tal cosa, las cosas serían mejores. Es que si ella hiciera esto, sería mejor. Y entonces le dije: hermano, usted mismo se dio las respuestas. El problema es que estás esperando el cambio en ella. Todo eso que tú me dijiste, que ella debería cambiar, cámbialo tú. Se quedó viéndome y me dice: pues, ¿de verdad, pastor, tiene razón? Es verdad, mis hermanos. Saqué este ejemplo para que entendamos algo. Siempre esperamos que el cambio esté en los demás. Siempre decimos: si tú cambiaras, si Dios cambiara esto de mi esposo, mi vida sería mejor. Si Dios cambiara esto de mis hijos, mi vida sería mejor. Si Dios cambiara esto en mi trabajo sería mejor. ¿Por qué eso que quieres que otros cambien, no lo empieces a cambiar tú? Y te vas a dar cuenta que el agua que hay en ti se va a empezar a mover. No esperes que los demás cambien. No esperen que venga un cambio de presidente. No esperen que venga un cambio de alcalde para que su vida mejore. Yo recuerdo cuando las elecciones presidenciales, un hermano me dijo: pastor, ahora sí va a haber un cambio. Él iba a favor de que hoy presidente. Y me dijo: ¿usted a favor de quién vaya? Le digo: yo voy a favor de Cristo. Y cuando ganó el que es presidente hoy, me dijo: va a haber un cambio. Y yo me eché a reír y me dije: ese personaje ya ganó. Ese personaje ya está viviendo allá en el Palacio de Nariño. Y yo no veo ningún cambio porque sigo viviendo en la misma casa y me estoy ganando el mismo sueldo todo. No veo ningún cambio. Si miráramos las cosas negativas, sí miraría muchas cosas, pero eso no me compete a mí. ¿Saben por qué? Porque yo he entendido algo. Para que el agua se mueva a nuestro favor, no debemos esperar que nadie nos ayude, pues humanamente hablando, porque sí debemos esperar algo, y en Él debemos estar confiados, porque el que inició la obra la termina. El que te llamó, el que te predestinó, se llama Jesucristo. A Él sea la honra y la gloria. ¿Saben, mis hermanos? Todos nosotros en nuestro interior tenemos agua. ¿Se acuerdan cuando Jesús se encontró con la mujer samaritana y le dijo: dame de beber? Y la mujer samaritana le dice: ¿por qué me pides a mí agua? Si soy mujer samaritana. Había una enemistad entre los judíos
los samaritanos. Y Jesús les dijo y les explicó que todo el que bebiera de esa agua del pozo saciaría su sed por un momento, pero volvería a beber. Y le dice, pero el que bebe del agua que yo le voy a dar, nunca más tendrá que. Esa agua es la palabra de Dios. Y cuando tú tienes la palabra de Dios, no hay problema, no hay dificultad, no hay adversidad, no hay nada. ¿Saben por qué? Porque por encima del poder no hay nada. Por encima de Cristo no hay nada. A veces nos agobiamos, es verdad. Cuando tenemos problemas, nos estresamos, aunque eso es del diablo. Nos jalamos los pelos, lloramos, hacemos de todo. Y creemos que Dios no va a hacer nada por nosotros. Pero de la nada Dios envía una palabra. Y con una palabra todo cambia. Cada vez que usted está así como angustiado, preocupado, dice la palabra que de Él vendrán tiempos de refrigerio. Ese tiempo de refrigerio es las promesas de Dios. Cuando tú crees a la palabra y cuando tú crees a las promesas, vas a ver la gloria de Dios. Este hombre llevaba mucho tiempo enfermo, 38 largos años. ¿Cuántos años llevas con tus finanzas mal? ¿Cuántos años llevas teniendo problemas con tu esposo, con tu esposa? ¿Cuántos años llevas teniendo dificultades con tus hijos? ¿Cuántos años vas a esperar que sigan pasando para entender algo tan elemental? La solución a tus problemas está en las manos de Cristo, es cierto. Pero aquí humanamente, aquí en la tierra, la solución a tus problemas está en ti mismo. Para que Cristo resuelva nuestros problemas tenemos que creer en Cristo. Por eso allá afuera hay muchos emproblemados, muchos enfermos, porque sencillamente no han creído en el que tiene la solución a los problemas, a las dificultades, y que no soluciona uno solo, y que no sana una vez, sino que soluciona todo en nuestras vidas. Jesús estaba predicando y después de todo eso sabía que había una fiesta en Jerusalén, y cuando llega a esta fiesta que había en Jerusalén, lo que se encuentra es una multitud de enfermos, ciegos, todos, escuchen bien lo que voy a decir esta noche, todos han escuchado la palabra de Dios. Hasta los ateos la han escuchado. Que no la crean es problema de ellos. Todos los cristianos escuchan palabra de Dios. Todos allá afuera escuchan la palabra de Dios, pero son ciegos espirituales porque no le quieren creer a Dios. ¿Se acuerdan de Tomás? Ese era más incrédulo que volverlo a decir. Cuando vinieron a decir que Jesús había resucitado, él dijo: hasta que yo no vea las llagas de su mano, hasta que no meta el dedo ahí en la llaga, hasta que no vea su costa. Y cuando Jesús está frente a él, Jesús tiene que decirle: mire las llagas, mire, meta el dedo aquí. Y lo exhorta y le dice: porque viste, crees. Y da una promesa tremenda para ti y para mí. Bienaventurados los que creen sin ver.
Y no las hemos visto todavía en nuestra vida materializadas, pero las veremos para la gloria del Señor, porque creemos en su promesa. Y dice que habían también cojos. Esos cojos hay muchos en las iglesias. Y no porque sean cojos físicamente, sino porque espiritualmente cooperan. Un cojo, o sea, físicamente, un cojo tiene una limitación para caminar, ¿cierto que sí? Pero a pesar de la limitación y a pesar de que se demore, camina. Así sea con usar un bastón o un caminador, o así sea con una muleta, o así sea moviendo la patica, pero camina. Espiritualmente esos cojos están llenos. Y las iglesias están llenas de cojos espirituales. Conocen la palabra de Dios, pero el pecado nos hace callar. Porque el pecado nos encadena. Y si usted está encadenado, cargando una cadena, pues no va a poder caminar normalmente. Así que esos son cojos espirituales. Cojos que no pueden moverse con tranquilidad a causa de que no cumplen la palabra de Dios, que no ponen por obra totalmente la palabra de Dios. Pero también habló Jesús de los paralíticos y que habían paralíticos. Esos sí son. Un paralítico no se puede mover. Saben, las iglesias están llenas de paralíticos espirituales. Paralíticos que dependen de que otros ayunen por ellos. Paralíticos que dependen que otros oren por ellos. Paralíticos que no leen la palabra por sí solos, sino tienen que esperar que alguien se las lea. Para todos esos, para los ciegos, para los cojos y para los paralíticos, les tengo una buena noticia. Jesús, así como llegó a Bethesda, Jesús ha llegado hoy a nuestras vidas. Así que si usted era un ciego, prepárese, porque vas a ver la gloria de Dios. Si eres un cojo a causa del pecado, prepárate, porque el pecado no tendrá más potestad sobre ti, más autoridad sobre ti, porque antes le pertenecíamos al diablo, pero ahora le pertenecemos al que derramó su sangre en la cruz del Calvario. Tú y yo fuimos comprados a precio de sangre, y nuestro Señor se llama Jesucristo. Estos cojos, estos ciegos, estos cojos, esos paralíticos estaban esperando que el agua se moviera, que el ángel descendiera y con sus alas hiciera que el agua se moviera. Tú y yo ya no vamos a esperar más. ¿Saben por qué? Porque este es el tiempo que Dios ha preparado para bendecirnos. Este es el tiempo en que el agua en nuestra vida se mueva. Todo lo que estamos viviendo ya fue predestinado por el Señor. Mis hermanos, si hablamos de enfermedades, la Biblia dice que por las llagas de Cristo somos ¿qué? Y que Cristo llevó cautivas todas las enfermedades. ¿A dónde? Y si Cristo las llevó cautivas, ¿ustedes creen que Cristo las va a soltar otra vez? Satanás pone tropiezo. Satanás pone en nosotros enfermedades. Pero saben una cosa, Satanás podrá hacer muchas cosas. Satanás podrá hacernos muchas travesuras, pero la última palabra en tu vida y en mi vida la tiene Jesucristo. Solo tienes que mover el agua de tu vida. Muévete en fe y cree que para ti hay solución. No, ya con estos años tengo los achaques. Un día la abuela me decía: es que se me juntó el mal de la derecha con el de la izquierda. O sea que, resumidas cuentas, no había solución para ella.
Y yo sé que muchas veces tú has creído que ya no hay solución para tu enfermedad, que te vas a morir tomando pastillas, que te vas a morir con tantos achaques. Pero quiero decirte algo, el agua en tu vida se va a mover. Y así como un general, ¿se acuerdan de un general? Por allá en la antigüedad, que tenía lepra. ¿Se acuerdan cómo se llamaba ese general? Naamán. Naamán era un general. Y sobre él vino lepra. Una reprensión. Lepra. Y fue a buscar al profeta de Dios. Para que el profeta que orara por él. Aquí voy a centrar la enseñanza esta noche. Y va donde el profeta para que el profeta ore por él, y el profeta ni siquiera sale. El general se anuncia con el criado del profeta, con el siervo del profeta. Él va y le dice: mira, afuera está Naamán, es un general y quiere que ore por ti para que pueda recibir la sanidad y la lepra desaparece. Y el profeta le dice al siervo, le dice: ve y dile que se bañe en el río, que se sumerja 7 veces. Mira, sale el siervo y le dice: bueno, mire que el profeta le manda a decir que vaya y se bañe en el río 7 veces, lo hace así. Y lo primero que hace ese general Naamán es decir: yo esperaba que el profeta saliera y orara por mí. A veces esperas cosas tremendas de los hombres, pero no esperamos nada de Dios. Hay gente que menosprecia, y espero que no sea en esta iglesia, que menosprecia a sus pastores. El pastor no lo respalda a Dios, pero vienen de Guatemala o vienen de Estados Unidos y ese sí lo respalda a Dios, porque es que usted viera, levanta la mano y todo el mundo se cae y vienen las sanidades. No es el pastor, no es el instrumento, es la fe. Y Naamán lo primero que dice: yo esperaba más, ¿no? Él había puesto su mirada en lo que no era. Para que el agua en tu vida se mueva, tienes que poner la mirada en el autor y consumador de la fe, que se llama Jesucristo. Amén. Y después de que superó que el profeta no hubiera salido a orar por él, dice: pero venga, ¿por qué me mandó a bañarme al peor río de todos? Habiendo tantos ríos bonitos, ¿por qué me mandaron al peor río? Hay iglesias muy bonitas, hay pastores muy elegantes y se ven muy bien en la televisión. No es el lugar. Podemos orar debajo de un puente. Podemos ir a meternos allá en el río Fucha o en el río Bogotá con todo y contaminación. Porque lo que va a hacer que nosotros seamos sanos no van a ser las aguas, sino la fe que tú tengas en el Señor. Aquí esta gente no había entendido esto. Ellos creían que era porque el ángel descendía y tocaba el agua, ya venía la sanidad. Y así pasaba, por eso uno solo podía ser sano. Hoy Jesús no está ofreciendo sanidad para uno. Hoy Jesús ofrece sanidad y vida eterna para toda la humanidad. Uno solo podía, una sola familia, del que primero tocara el agua, disfrutaba la bendición. Hoy en día, todas las familias tienen la bendición del Señor, por una promesa que Dios le dio a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Alguien cree esa promesa? Gloria a Cristo. ¿Saben, mis hermanos? Yo sé que todos hemos experimentado lo que es la sed. Cuando estábamos en el mundo decíamos que para la sed, una buena cervecita. ¿Verdad que sí? Una nomás para la sed y terminábamos tomándolas todas. Ahora que conocemos del Señor, entonces, cuando tenemos mucha sed, entonces yo aplico que una Coca-Cola bien fría puede servir.
Hay personas que cuando tienen mucha sed dicen, agüita de limón. Otros dicen, no hay nada mejor que para calmar la sed un buen vaso de agua. Y quizás nos pase la sed momentánea, pero hay una sed que siempre voy a tener. Y es la sed por las cosas de Dios. Amén. Es la sed por creer cada día más en Él. Y cada vez que en mí hay esa sed, Él me la sacía. Porque Él me muestra su gloria. Porque Él me muestra su poder. Yo sé que todos hemos tenido momentos de necesidad espiritual. Que tenemos problemas y necesitamos que Dios haga algo. Que tenemos una enfermedad y que Dios obre rápido. Que tenemos deudas y que el Señor manda los recursos. Todos hemos tenido necesidad, esa necesidad de sed, porque Dios haga algo. Hemos tenido sed de justicia. Uy, pero ¿por qué tanta injusticia? Tenemos sed de que Dios haga algo. Pero quiero decirles algo. Cada una de la sed que tú tengas, sea la dificultad que sea, va a ser saciada por el Señor. Solo va a ocurrir, y con eso termino la enseñanza, solo va a ocurrir en el momento en que tú dispongas tu sed para que de tu interior fluyan ríos de agua viva. Y esos ríos, no crean que usted va a volverse una fuente. A veces los que han visto las fuentes miran que colocan imágenes de ángeles y sale la agüita, o el pescadito o el delfinito y sale la agüita. No crean que usted se va a convertir en eso. Porque para que de su interior fluyan ríos de agua viva, usted debe conocer la palabra de Dios. Si usted no conoce la palabra de Dios, usted no va a poder ser una fuente de bendición. Hermano, es que estoy pasando por una prueba tan difícil. Hermano, no se preocupe, porque la Biblia dice que vamos a ser probados en todo, pero que con la tentación, con la prueba, el Señor dará la salida. Eso quiere decir, hermano, que Dios lo va a sacar de ahí. Además, acuérdese que la Biblia dice que con Cristo somos más que ¿qué? Vencedores. Fuente de agua viva de su interior. Y el agua se empieza a mover, tanto en su vida como en la vida del otro. Solo con declarar una palabra. Así que, mis hermanos, es tiempo de que el estanque de nuestra vida se empiece a mover. Es tiempo que cada promesa que el Señor nos ha dado la empecemos a ver en nuestras vidas. Es tiempo de que tú veas la gloria de Dios, y para ello solo activa tu fe. Solo cree que lo que es imposible para los hombres, para Dios es posible, porque el Dios del cual es el predicado llama las cosas que no son como si fuesen. Así que creamos que lo que tú no ves, que lo que todavía tus ojos naturales no ven, lo verán, porque la gloria postrera será mayor que ¿qué? Que la primera. ¿Cuántos quieren ver esa gloria? Gloria a Cristo.